Hola, ¿qué tal mi gente? Quiero iniciar hoy repudiando este acto de violencia del señor Daniel Samper Ospina, que trato de no hablar de él, creo que es la primera vez que lo voy a hacer, pero esta es la tapa. Esto se llama violencia contra la mujer, señor Daniel Samper, y en uno de sus aparentes shows, que según él vende todas las boletas, no sé qué gente tan insípida y falta de humor real va a ese tipo de shows. Salió con este tipo de imágenes donde compara a la senadora o representante, no recuerdo, a la senadora con Zuleta con un brócolis, haciendo burla de su cabello afro. Y cierto, y recuerdo yo enseguida ese poema de que soy negra y amo ser negra. Y creo que ella es orgullosa de su cabello y lo luce con mucho orgullo. Y este señor simplemente buscando ser chistoso, lo que resulta ser es patético, termina entonces burlándose de una mujer que hasta el momento pues no ha hecho más nada que trabajar en favor del pueblo colombiano. Y ahí la atacan de diferentes maneras y son una cantidad de comentarios ridículos, discriminatorios y de todo tipo que sabe hacer el uribismo. Esto se llama falacias ad hominem. ¿Cierto? No tienen ningún argumento y simplemente terminan atacando el físico, la persona como se ve y demás. Bueno, le dedicamos mucho tiempo a este sinvergüenza. Seguimos por acá con otro sinvergüenza. El señor Polo Polo dice que tiene una victoria y que se cae otra mentira, mientras que el video que tiene refuerza lo contrario. En primera instancia, el Consejo de Estado falla a favor del señor Polo Polo por el cuento de que le quitaba recursos a su o a gente que trabajaba en su UTL. Simplemente niega la solicitud de pérdida de investidura, sigue vinculado al proceso, ya que este tiene todavía, procede recurso de apelación que deberá interponerse. Se supone que el señor Ali Bamtú, que fue quien interpuso esto, va a reponer la solicitud de, va a apelar, perdón, recurso de apelación para llevar esto más adelante. Bueno, aquí está, aparentemente según él ganó una batalla, ganó no sé qué, que ratificaron que todo era mentira. Esto es falso, ¿cierto? Hasta el momento no se ha ratificado que esto es falso, simplemente se espera que por el hecho de la pérdida de investidura, no sé, pero por ahí hay rumores, y abro comillas y digo que son supuestos, fue que este muchacho se reunió con estas personas que lo estaban afectando para que se retractaran. Ese es un rumor que hay por ahí bastante fuerte, es un supuesto, ¿cierto? Y pues aquí se ve el resultado. En la primera audiencia nadie asistió, después simplemente se fueron por las ramas y ninguno quiso acusar de frente a este señor llamado Miguel Abraham Polo Polo. Bueno, al final de cuentas, uribista que termina utilizando las mañas que ya sabemos ellos conocen muy bien. Y el presidente Petro le aceptó la renuncia al señor director de inteligencia, Carlos Ramón, que también fue director del DAPRE. El presidente lo dice muy claro, su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible, para que los que digan que el gobierno del presidente Petro no es una persona que habla con coherencia, pues es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Este señor es incompatible porque tiene a su cargo la inteligencia del país. Entonces no puede estar en ese cargo y por eso el presidente le pide la renuncia y luego la presenta y se la acepta. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo. Sale por ahí, esperemos que salga bien airado de esto y ya les voy a decir por qué. Porque el ministro Bonilla sale en defensa de su trabajo y el presidente también sale en defensa de Bonilla, lo cual pasó. Bonilla sí sigue en su cargo y se defiende desde su cargo. Pero vamos a leer antes esto que dice el presidente Petro, que yo refuerzo y yo por eso he sido muy comedido en decir y en afirmar situaciones con referente a este cuento de Olmedo, porque para mí simplemente está utilizando y manipulando el sistema para salir bien librado. Hasta el momento este señor no ha dicho nada de relevancia, simplemente ha acusado a mucha gente por circunstancias. Ya vamos a ver, vamos a leer primero. Esto se refiere a la noticia que vimos en el video anterior, donde habla sobre el dinero que Schneider y el señor Olmedo se tumbaron de la compra de los carrotanques. El presidente dice lo siguiente: esto es, en mi opinión, es un cálculo débil.
Primero, porque considera que la corrupción fue solo en el contrato de carrotanques, y esto lo hemos venido diciendo. Eso solamente fue la punta del iceberg. Las evidencias que entregamos a la fiscalía es que fue peor la corrupción en el contrato de cara de gato acá en la Mojana Sucreña, el cual se ha gastado creo que 2 veces o 3 veces lo que se perdió o lo que se intentaron tumbar en lo del carrotán. Segundo, porque entre más débil la exigencia a los bandidos, más buscarán acusar gente inocente. Y porque entre más se ubique la cifra exacta del robo, más dirán la verdad. El pueblo de Colombia no solo necesita cárcel, sino, ojo con esto que lo hemos repetido muchas veces, sino que se devuelva hasta el último peso hurtado. ¿Por qué? No podemos llegar a que paguen poca cárcel y salgan a disfrutar el botín, que es lo que ha pasado históricamente en Colombia. Yo me robo 5.000 millones de pesos, Dios me libre, y devuelvo 1.000, ¿cierto? Pago 2 años de cárcel, entre comillas, en mi casa y me quedan 4.000 millones de pesos para vivir. Eso es un ejemplo, para vivir tranquilo en red. Y aquí el presidente lo está diciendo. No queremos que con Olmedo y con Schneider pase esto. Que devuelvan hasta el último peso y paguen en la cárcel lo que tengan que pagar por haberse robado lo sagrado, que es el erario público. La lucha contra la corrupción implica que la corrupción no tenga éxito, que el ladrón no se quede con el botín. Yo creo que esta es la frase del día. El ladrón Olmedo no se puede quedar con el botín. Y pues, en ese sentido, Olmedo ha ido atacando a muchas personas, incluyendo al ministro de Hacienda Bonilla. El presidente sale en defensa de Bonilla y dice: creo en la inocencia del ministro de Hacienda porque sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Vamos a escuchar unos apartes de esta entrevista, creo que sale el día de hoy, y vamos a sacar unas conclusiones que ya yo venía entregando hace mucho acá. ¿Qué dice el ministro de Hacienda ante semejante señalamiento, que no es precisamente de un delincuente, es nada más y nada menos que de la Fiscalía General de la Nación? Sí, la Fiscalía en este momento está diciendo qué le dijeron Olmedo y Schneider. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes. ¿Qué pruebas va a entregar, ministro? Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Schneider después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. Pero, señor ministro, si es un invento de ellos, digamos, ellos están arriesgándose ya al declarar de las autoridades. O lo que dice el ministro, es un invento porque al verse descubierto, comenzaron a tomar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que pudiera ellos, si son abogados, ayudarles a librarse de la cárcel. Ese es el único objetivo de ellos, y con eso van a tratar de vincular a cuanta persona posible, inocente o no. El que dijo A, el que firmó, el que fue a buscar un papel, el que lo visitó, toda esa cantidad de personas que tengan ellos por dónde agarrarse, ahí lo están vinculando. Están pendientes de un principio de oportunidad. Cualquier mentira, cualquier falta en lo que estén probando, cualquier falta de evidencia de los que están diciendo, les va a cargar algunas consecuencias. Eso es un poco lo que les ha dado la credibilidad. Esto ya pasó de ser una narrativa periodística, una palabra que está haciendo el presidente, a unos hechos que están en la justicia. Y ya es distinto el escenario en donde ellos están hablando. Sí, pero ellos arrancaron diciendo que aquí había un gobierno conspirador, que tenía un cónclave. Y estamos viendo los actos de gobierno como actos ilegales. Aquí nunca hubo un cónclave. Esa es una reunión oficial programada por el gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática. Esa reunión del 29 de noviembre fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos en ella. Ahí está. Lo veníamos diciendo y es así. Está en la agenda o es una reunión formal. Esta gente lo único que está buscando es no ir preso porque se los pillaron con el robo de los carrotanques, y de ahí en adelante vino todo el cuento que el presidente está exponiendo el otro. Él dice que ya aportaron pruebas desde el gobierno a eso. Y quiero, para reforzar, este señor Héctor Fabio Cardona, que hace una reflexión importante sobre lo que sucedió y recoge, creo que todo esto. Dice: preguntar por un trámite no es direccionar. Ejecutar un presupuesto no es entregar plata. Reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades. Recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar voto. Ricardo Bonilla. Ahí está, creo que es toda la conclusión de eso.
y es importante. Lógicamente, si hay senadores, esto siempre se ve, si hay senadores que hay unas exigencias, que hay cosas por solucionar en las regiones, ellos van a la fuente, que en este caso es el ministro, ¿cierto? Y en este caso, si era, ¿cierto?, de desastres, de urgencia, tenían que haberse acercado a Olmedo. Esto es lógico. Eso no quiere decir que ellos estén en una irregularidad. Esto no quiere decir que ellos estén confabulados, porque quien al final terminaba haciendo los contratos era él. Ahora, le entregó dinero a los presidentes de las cámaras. Eso hay que comprobarlo, y si se fue así, esos bandidos también tienen que pagar. Devolver cada uno de esos pesos y pagar. Bueno, ahora vamos con más aparte de esa entrevista que me llamó mucho la atención. Este man le pegó un rifirrafe enorme, una limpia, una peinada a esta gente de Caracol. Juan Roberto. Pero el ministro de Hacienda sí tiene que preguntar a las entidades cómo es que están ejecutando los recursos cuando hay proyectos priorizados y viabilizados. Y porque en las discusiones del presupuesto, que usted conoce perfectamente cómo se dan, muchos talleres, en esos talleres siempre aparecen un listado de proyectos que después van a preguntar ¿y dónde están? ¿Qué se está haciendo con ellos? El ministro de Hacienda sí puede preguntar en qué están los proyectos. Como es el que entrega el billete, él puede preguntar, porque ahí le están justamente preguntando, ¿usted por qué pregunta por esos 3 proyectos? Vamos a escuchar. Este caso ha girado en particular a 3 municipios en particular. Lo que dicen ellos es, se pedalearon estos proyectos en Cotorra, en Córdoba, en El Salado y en el municipio en Sabana, en Arauca. Lo que ellos dicen es que esto es parte de una coima que termina dándose a los congresistas para que voten proyectos a favor del gobierno. Los congresistas no piden coimas como pidieron Olmedo y Schneider. Los congresistas simplemente hacen su trabajo. Su trabajo es desarrollar la actividad legislativa. Y se hace con un acuerdo con el gobierno en términos de que el gobierno hace las propuestas de los proyectos de ley y el Congreso los tramita, los aprueba o los niega. Ahí repito unas evidencias que, como usted bien lo dice, ministro, lo tendrán que escuchar a usted. La justicia va a determinar esto, pero en los chats que entrega el señor Pinilla a la justicia, a la fiscalía. A mí me da risa, no sé si han tenido la oportunidad de ver esos chats. Simplemente hay una llamada de Bonilla. También hay un espacio donde le dice, siempre nos vamos a reunir, los vamos a atender. Cosas muy normales que un ministro de Hacienda hace, o cualquier ministro hace con referente, y sobre todo el que maneja el billete. O sea, si esas son las evidencias, yo creo que la fiscalía está haciendo su trabajo muy bien, pero debe llevar, ¿cierto?, a que al final de cuentas todas estas evidencias quedan sin peso porque están dentro del rigor del trabajo de este señor. Hay uno muy particular, el 14 de diciembre del año pasado. Él escribe, hay un señor que se llama Jaime Ramírez Cobo, que creo que usted debe conocer, que es un asesor del DAPRE, de la presidencia. Y él le escribe a Pinilla y le dice, mire, quien está detrás o interesado en esos contratos de estos 3 municipios de los que menciona Ricardo es el ministro de Hacienda, incluso lo corrige, no es el ministro del Interior, es el de Hacienda. Eso ratifica lo dicho anteriormente, ministro. ¿Qué hace usted preocupado por esos 3 contratos? No, no estábamos tramitando, estábamos preguntando dónde estaban esos contratos. Por eso, ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esos tres proyectos, están Ojo con esto. ¿Qué pasaba con esos 3 proyectos? radicados en la unidad de riesgos desde el 2021. Están viabilizados en fase 3, es decir, que pasó prefactibilidad, factibilidad. Son proyectos radicados desde el gobierno del señor Duque y estaba en fase 3. Ahí están las 3 fases, vamos a escuchar. Viabilizados en fase 3, es decir, que pasó prefactibilidad, Prefactibilidad, factibilidad, diseño. factibilidad y diseño. Viene de 2021. Él pregunta qué pasa con esos proyectos, sobre todo porque viene del gobierno del señor Duque. Las discusiones del presupuesto aparecieron que todavía no se estaban avanzando. El gran interrogante es en qué estado están realmente esos proyectos. Y esa es la pregunta que se le hace a Olmedo y que se le hace a Schneider. ¿Por qué en esos 3 municipios? ¿Qué explicación lógica hay de que el ministro de Hacienda esté preguntando por esos 3 municipios? Porque en las discusiones del presupuesto aparece un listado de proyectos. Entonces usted me pregunta si es que el ministro de Hacienda patina proyectos. No, el ministro de Hacienda tiene que averiguar de muchos proyectos. Todos los proyectos lo que estaban haciendo era una revisión exhaustiva de cada uno de estos proyectos, y aquí se cae esa mentira de Olmedo de la participación de este señor solamente porque alguien le dijo, es que está interesado el ministro de Hacienda. Y esa es la única evidencia que él tiene, que el ministro de Hacienda está vinculado a esos proyectos y esas irregularidades, porque entonces él estaba pendiente de qué estaba sucediendo ahí. Era su trabajo, es su trabajo, vigilar los recursos. ¿Qué está pasando con esos recursos? ¿Qué está pasando con esos proyectos? Y aquí creo que se va aclarando el panorama sobre este señor, que lo único que está buscando es salvarse de la cana. No hay otra. Así de sencillo. Y en otras noticias positivas, el gobierno del presidente Petro apoyó, creo que fue, esto nunca había sucedido, van 86 olimpistas a representar nuestro país en París. Ahí van por el río Sena. Mejor dicho, que viva Colombia. Voy a mostrarle un videito por acá.
del momento justo donde iba pasando Colombia. Voy a quitarle por el derecho de autor. Ahí va Colombia. Toda la delegación colombiana va acompañado a otro país en ese barco, pero somos... El presidente Petro, pues, sigue siendo halagado y respetado a nivel internacional. Ahí está con el presidente de Francia y justamente saludando tanto a la primera dama como al primer ministro francés. Bueno, y para culminar esto, quiero que se quede porque de pronto usted está esperando que yo le diga cuál es la formulita para que el gobierno le dé platica. Y es así, el gobierno entregará más de 5.000 productos, semillas, dinero para que colombianos del común, dentro de sus comunidades, dentro de las asociaciones, que eso hay que hablarlo y hay que explicarlo muy bien, dentro de cooperativas comunitarias, puedan recibir estos recursos y trabajar para enriquecer a sus comunidades. Primero, antes que eso, quiero hablar de lo siguiente. Esto es un dato que sale de las Naciones Unidas. Dice, unas 733 millones de personas están subalimentadas de forma crónica en todo el mundo. Es decir, no se están alimentando de forma adecuada. Dice por acá el dato, los niveles de hambre se mantuvieron preocupantemente altos en 2023 por tercer año consecutivo. Y me quiero quedar con esto. El mundo está hambriento. Vean la visión del señor presidente. El mundo tiene hambre. ¿Saben cuántas hectáreas de tierra productiva tenemos en Colombia? Alrededor de 40 millones de hectáreas. Nosotros no necesitamos petróleo ni carbón para enriquecernos, y mucho menos del narcotráfico. Necesitamos alimentar el mundo porque el mundo tiene hambre. Que Colombia se vuelva la reserva agraria del mundo. Podamos alimentar al mundo entero porque tenemos la tierra, los climas. Mejor dicho, tenemos todo para poder enriquecernos, aprovechando, cierto, económicamente y también ayudando a un problema mundial que es el hambre. Y con esto quiero mostrar lo que está haciendo justamente el señor Gustavo Bolívar. Por ahí muestra una convocatoria bien temprano para 25.000 personas, donde se van a entregar más de 6.000 millones en capital semillas para más de 5.000 emprendimientos. Bueno, y acá nos dice los paso a paso y cómo se va a entregar todo esto. Primero que todo, usted debe entrar a la página, el cual les voy a dejar en el enlace de este video, prosperidadsocial.gov.com, e inscribir su emprendimiento, ya sea individual o colectivo. Cuando se refiere a colectivo, se refiere a asociaciones o cooperativas. Cooperativas y asociaciones de más de 10 personas para recibir 20 millones de pesos cada una de esas cooperativas, y esto será para 500 inicialmente. Luego se entregarán 30 millones de pesos para 834 iniciativas si es una cooperativa o una asociación de más de 15. Y si es de más de 20 personas, serán 50 millones de pesos. Esos serán para 200 iniciativas. Ya 20 personas es una empresa bastante grande y por eso se necesitan más recursos. Y además de eso, si usted dice, bueno, yo no tengo a nadie, usted presente un proyecto individual y el gobierno va a entregarle a 3.000 personas 5 millones de pesos de material, de recursos semilla para que usted inicie, continúe o fortalezca su emprendimiento. Este no es el gobierno que le entregó dinero a los ricos del país en pandemia. Este es un gobierno que le está entregando recursos, más de 60.000 millones de pesos a la gente de a pie, a la gente del común, a la gente que necesita sacar este país adelante, justamente porque necesitamos fortalecer el campo, que la economía de nuestro país, el PIB de nuestro país, el más alto, sea la agricultura. Esa es la apuesta de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Y por acá, estaba yo preocupado por esto. Gracias a Dios se dio contundentemente el Estado Mayor Central de la FARC, al mando de alias Calarcá y alias Andrei, anuncian que continuarán en el proceso de paz a pesar de lo que sucedió, cierto, con las 7 camionetas y el líder el cabecilla, no líder, que capturaron, y se establecerá una comisión de seguimiento a procesos judiciales de las personas que fueron detenidas en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Ahí está la carta, este proceso continúa, gracias a Dios, no hubo ruptura de eso, pues todo se hizo de una manera adecuada. Además de eso,
esta es una noticia positiva porque el gobierno del presidente Petro y su general William René Salamanca dan un golpe contundente nuevamente al Clan del Golfo, capturando uno de sus cabecillas, el cual se encargaba de armar, la idea de este man era armar un grupo élite de los señores del Clan del Golfo para golpear las regiones de Magdalena, Cesar y La Guajira. Por toda esta zona iba a estar caminando buscando gente élite para trabajar con este grupo criminal. Ahí está siendo capturado, el man cayó porque se puso a pelear por gallo. Imagínense lo que pasó. Se puso a pelear por unos gallos, peleas de gallos, peleó con su gente y los sacó del trabajo. Y esto lo echaron al agua donde estaba y allá fueron y lo capturaron. Y para finalizar, les quiero dejar este mensaje que deja un soldado en retiro, un militar en retiro, sobre el presidente, que yo lo he dicho acá. Gustavo Petro ha entregado dignidad a la fuerza pública y este militar así lo refuerza. Vamos a escuchar. Una verdad que al decirla sé que le duele en el corazón a la oposición. 24 meses se van a cumplir los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, ese que tildaban de dictador, al cual acusaban de que debilitaría las fuerzas militares. En su gobierno, 0 casos de falsos positivos. 0 casos no, y no va a pasar tampoco. Gustavo Petro erradicó la práctica criminal de asesinar al propio pueblo colombiano. Presidente, gracias por legitimar las fuerzas militares, gracias por conducirlas en legalidad, gracias por fortalecerlas y gracias por esa política de bienestar que le da dignidad al soldado colombiano. Gracias, presidente, te consolidas como el mejor comandante en jefe en la historia de las fuerzas militares. El mejor comandante en jefe de la historia de las fuerzas militares. Tuvo que venir, como dicen ellos, un exguerrillero a organizar el rancho porque lo único que no tenían estas fuerzas militares era dignidad. Alimentos dignos, vivienda digna, casas donde ellos habitan, recursos militares dignos, subsidios, educación. Esto es dignificar, esto sí es querer a los que llaman como burla, porque yo siempre lo veo como burla, héroes, el uribismo. Los héroes hay que cuidarlos y hay que demostrarles amor. ¿Con qué? Con garantías, con dignidad. Y con eso quiero finalizar todo hoy, dándole las gracias por estar acá. Les comento que hay muchas personas que me han hablado sobre que no tienen Nequi, entonces que por favor me escriben el mensaje, deje por ahí otro número. Pues ya este número que está apareciendo ahí en pantalla tiene DaviPlata, así que puede hacer la consignación. Y muchos por allá en España, en Estados Unidos y en varias partes del mundo me han dicho que también quieren apoyar y no saben hacerlo por super mensaje. Pues aquí les dejo mi usuario de PayPal para que pueda hacer la consignación por ahí, que también la puedo recibir. Gracias por su apoyo. Igualmente, si está por acá y nunca ha suscrito a mi canal, pues muy fácil, simplemente activa, le da a seguir y luego activa la campanita para que de forma inmediata le lleguen todas las notificaciones. Se suscribe, la campanita, y eso es todo. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.